guatemaltecas confirman que continúan dando seguimiento a la muerte del connacional Elvin Mazariegos Pérez, esto en un retén militar mexicano. Esto fue lo que nos indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Nosotros lamentamos que los hechos que se están dando en el territorio mexicano en contra de nuestros connacionales guatemaltecos, la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido expedita e inmediata. De hecho, ya el día de hoy en la mañana se tienen varios comunicados en los cuales expresan que se hará justicia, que van a llegar hasta las últimas consecuencias y también que se hará una reparación de las víctimas. Nosotros no solamente queremos que se dé eso, sino que también se investiguen los hechos lo suficientemente como para que no vuelvan a repetirse. Tenemos un deber constitucional y es defender a nuestros connacionales en el extranjero y haremos valer esa función y esa responsabilidad que tenemos para poder proteger la dignidad y los derechos humanos de nuestros connacionales. El canciller se ha reunido con autoridades mexicanas para dar seguimiento al cumplimiento de las exigencias establecidas. Como también lo importante que es que se haga justicia, como hemos reiterado, va a ser una exigencia que vamos a hacer y que estamos haciendo de parte del gobierno de Guatemala para que los hechos no queden impunes, pero también la reparación digna para los familiares y en este caso los familiares de la persona víctima. Además señaló que continúan vigilantes al proceso e investigaciones en torno al caso de los migrantes guatemaltecos originarios de San Marcos, también fallecidos en tierras mexicanas en enero de este año. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque fíjate, Sandy, el incidente se da de una manera que no tiene ninguna justificación, ninguna muerte tiene justificación. Un ciudadano guatemalteco, que en este caso es detenido en un retén allá en el estado de Chiapas, cuando está en este retén lo que hizo fue empezar a retroceder su vehículo y uno de los soldados que estaba en este retén lo que hace es dispararle directamente al windshield, como están ahí las imágenes, a matar, hay que decirlo de esa manera. Entonces... Como que fueron delincuentes. Como que fueron delincuentes sin saber ni siquiera quién era. ¿Qué es lo que hace ahora el secretario de Defensa mexicano? Dice que es un mal procedimiento y que han puesto a disposición de las autoridades a este soldado mexicano. Pero es que ya no podemos seguir permitiendo, le tenemos un fuerte aprecio, un cariño a todos los hermanos mexicanos, son muy buenos con Guatemala, pero las autoridades mexicanas sí están haciendo algo con los guatemaltecos y eso no se puede permitir. Totalmente no, Julio, porque sabemos que si casos como estos quedan en la impunidad, ¿qué más podemos esperar? A veces o siempre es necesario poder dejar un precedente y aparte de eso, la justicia que la familia también exige que se pueda hacer. Y aquí Guatemala tiene un papel muy importante en nuestras autoridades para exigirle a México que pueda entonces iniciar con las investigaciones y aparte de ello, el resarcimiento que también se le pueda dar a la familia. Sí, Sandy, y es que ya no podemos seguir permitiendo esto porque la masacre de Tamaulipas fue una cuestión dramática. Ahora vemos esto que pues aparentemente sin ninguna mediación de palabra ni ningún otro hecho se da este tipo de situaciones en las cuales matan literalmente a este guatemalteco. Quiere decir que de verdad, yo no sé, yo empiezo a ver como... aparte de las autoridades mexicanas, tampoco estoy generalizando todo, como ya con un cierto resentimiento, con un cierto odio, no sé cómo llamarle así, por los migrantes centroamericanos. Y esto sí es algo que es un llamado de atención para México. Y por eso el pronunciamiento, bueno, ya hay un comunicado, en este caso de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora esperamos también acciones fuertes por parte del Estado de Guatemala para hacerle ver a los Estados Unidos mexicanos que esto sí ya no puede seguir sucediendo más. Totalmente no, Julio. Es importante que las autoridades, ya que aceptaron el mal procedimiento, también procedan a poder investigar entonces y poder deducir esa misma responsabilidad para que se pueda entonces hacer esa justicia. Es increíble, Julio, hemos visto en nuestro país, ha pasado entonces situaciones en las cuales los policías no han actuado de una forma que se esperaría, donde hacen abuso de la fuerza, podría ser en este caso. Sí, un abuso lo vemos total. En México, lo hemos visto en varios países, entonces es un denominador o una falla en común que se tienen en los países, ¿no? Con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad de los estados están para resguardar eso, la seguridad, y la seguridad empieza por resguardar la vida, es decir, el hecho que seas un migrante y que probablemente hasta estés ilegal, que no estoy diciendo que este sea el caso del ciudadano guatemalteco, no te criminaliza, pero bueno, lamentablemente están sucediendo estas cosas. Vamos con algunos
datos para empezar a compartir con ustedes allá en casa. Escuchen por favor lo siguiente. Son ya muy recurrentes los incidentes, Sandy, en donde los migrantes guatemaltecos o los ciudadanos nuestros son agredidos o en todo caso mueren lamentablemente con mucha violencia en territorio mexicano. Acabamos de pasar la repatriación de los cuerpos de 16 guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, que fueron literalmente masacrados en territorio mexicano por la policía de Tamaulipas, por lo que no es posible que la explicación, en este caso del secretario de Defensa de México, sea que van a investigar sobre un procedimiento equivocado por parte de un soldado. Señores, aquí no hay procedimiento equivocado, hay un asesinato, punto. Evidentemente fue un ataque directo cuando se ve el escenario criminal y los disparos son hechos directamente también al windshield del vehículo en el que se transportaba el guatemalteco fallecido. De hecho, y ahí tenemos las escenas crudas, dramáticas, terribles, mira, disparos a matar. Esto significa que más que un asesinato también, esto ya podría rayar en un crimen de lesa humanidad, es decir, cuando son hechos este tipo de situaciones tan terribles y tan tremendas por las fuerzas de seguridad de un Estado. Ejecución extrajudicial se llama, literalmente. Así es, Julio. Difícil esta situación porque también si evaluamos cómo queda la familia es complicado, Julio. Estamos hablando de una viuda, de niños que quedaron en una orfandad. Así es, Andy. Y quisiera que nos adentráramos en esos datos, Julio, para que pudieras explicar entonces la familia que ahora está con el dolor y también con esa demanda de justicia. Mira qué bueno, porque para dimensionar qué tanto impacta esta muerte no es solo una persona, esto le impacta a un país y le impacta a las siguientes personas de manera directa. Veamos por favor los datos ahí en pantalla y es que aquí tenemos que ser bien claros en esto. Ahora quedan en la orfandad 5 niños más una viuda que son la familia más cercana del connacional fallecido y debe exigirse un resarcimiento adecuado para ellos. El pronunciamiento del gobierno guatemalteco también, Sandy, debe ser más fuerte, independientemente de ese comunicado emitido por el MINEX el día de hoy, y este debe ir orientado a frenar la violencia institucional contra los migrantes. La respuesta también debe ser en esta ocasión mucho más firme y mucho más fuerte, porque es un mandato constitucional el que se vele por la vida y seguridad de los guatemaltecos. México también debe recordar que muchos millones de sus ciudadanos, ellos se han constituido también en migrantes, particularmente en Estados Unidos. Entonces yo creo que no se vale esta situación. No es posible que sean procedimientos equivocados, porque entonces hay que instruir de mejor manera a estas Fuerzas Armadas o a esta policía, pero aquí viene otra cuestión. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones un poquito más avanzadas en Tamaulipas con la masacre, ahí la policía simple y sencillamente ya es una alianza con el narcotráfico, con algún cártel en el cual los tratantes no le dieron la clave, el PIN que ellos deben de otorgar, que quiere decir que pagaron su derecho de vía, su derecho de paso. Imagínate, Sandy, qué terrible. Y en este caso es complicado porque entonces un mal procedimiento que cobra una vida. No sabemos realmente cuántas veces más puede pasar, porque estos malos procedimientos, si no se corrigen también, Julio, que creo que esa es la parte que las autoridades mexicanas deberán pues empezar a analizar y empezar a fortalecer, porque no es justificable, es un mal procedimiento. No es justificación de nada. Se murió, no, o sea, es complicado finalmente y es preocupante también que estas situaciones se den en las fuerzas policiales cuando están para resguardar, están para mantener el control, pero no para asesinar. Exactamente, tú lo has dicho, en este caso el secretario de Defensa de México, bueno, con un mal procedimiento nos está diciendo, mire, disculpe, se equivocó el soldado, ya no va a volver a pasar. Y lo ponemos a disposición de las autoridades. Es que no tuvo que haber pasado. Aquí no hay malos procedimientos. Es decir, aquí tiene que haber un cuidado de que esto ya no pase por parte de las autoridades mexicanas en cuanto, primero, al uso y no abuso de la fuerza. Y segundo, en cuanto a la forma del respeto a los derechos fundamentales, es decir, a los derechos humanos, particularmente el de la vida, hacia todo ciudadano extranjero que venga del Triángulo Norte. Es decir, que seas de origen guatemalteco, hondureño, salvadoreño, como lo que pasó con la ciudadana salvadoreña también el día de ayer, no significa que seas un delincuente. Que seas un migrante no significa que seas un delincuente. Simple y sencillamente significa que eres una persona que está en busca de un mejor futuro y que estás de paso por ese país. Pero entonces creo que se ha empezado a tener cierta situación de estigmatización hacia nuestros compatriotas guatemaltecos y a los ciudadanos del Triángulo Norte. Totalmente, Julio. Ojalá de verdad que las autoridades mexicanas le den la importancia que merece este caso. Que puedan investigar, que puedan llegar al fondo, que puedan corregir también para evitar que
suceda nuevamente contra un guatemalteco, contra cualquier persona realmente. De cualquier nacionalidad. Y que tenga una respuesta también para la familia, Julio, que está pues demandando esa justicia, pero que también se queda entonces sin ese apoyo económico, sin esa persona también que era el pilar también fundamental de este hogar. Ojalá que las autoridades mexicanas respondan positivamente a las demandas que realiza nuestro país. Ya no dependamos de otros. ¿Cuántas veces hemos dicho que la única manera de poder frenar esa situación es creando las oportunidades aquí en nuestros países? Pero es que tampoco eso estamos haciendo. Eso lo vamos a dejar como parte del tercero de los análisis que tenemos. Por el momento vamos a una pausa comercial. Así es, regresamos enseguida. Por favor, siga con nosotros. No cambie, porque, señoras y señores, nosotros somos A la Medida.